Bien, habiendo visto en nuestra anterior sesión la evaluación de las instalaciones y los servicios turísticos, ¿no? Habíamos dicho que los servicios turísticos son ofrecidos por los prestadores de servicios turísticos y a estos prestadores son aquellos que prestan servicios exclusivamente a los turistas, en este caso los hoteles, agencias de viajes, transporte turístico, alimentos y bebidas, etcétera, información turística, transporte turístico, etcétera. Y esa infraestructura, ¿no? Y esas instalaciones, ¿no? Y esas instalaciones propias, como en este caso los hoteles, las oficinas de las agencias de viajes, etcétera, nosotros llamamos planta turística. En cambio, decíamos que la infraestructura es un elemento físico de un centro poblado, sea este centro poblado que sea urbano o que sea rural. Bien, ahora vamos a ver la evaluación de las instalaciones turísticas. Se realiza en la fase de encuestas y análisis, es decir, en la fase segunda del plan, que es en el diagnóstico. En el diagnóstico nosotros tenemos que elaborar, ¿no? Evaluar las instalaciones y estas, lógicamente, que va a utilizarse dos fuentes de información. La información primaria, porque nosotros vamos a ir a hacer visitas a los, en este caso, a la infraestructura, ¿no? Que es un elemento físico de un centro poblado, tenemos que evaluarla. Y también vamos a evaluar la planta turística, que en este caso serán los hoteles, serán los restaurantes, las instalaciones de las agencias de viajes, la información turística, etcétera, lo que veíamos hace rato, ¿no? Decíamos que esta evaluación de las instalaciones turísticas, nosotros la podemos, esta información podemos recogerla en las fichas de inventario, de infraestructura o de planta turística, que muchas veces habíamos visto que está juntamente, dependiendo si vamos a utilizar fichas independientes o una sola ficha para inventariar los atractivos turísticos, y en esa misma ficha podemos también inventariar la infraestructura y la planta turística, ¿no? Estas instalaciones, vamos a ver que se realizan, decíamos, en la fase del diagnóstico, y generalmente se evalúan en base a normas internacionales por calidad y por categoría. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de la parte de la hotelería, todo lo que es lo que corresponde al alojamiento, hay pues en este caso hay normas internacionales que establecen, por ejemplo, la categoría de los establecimientos de hospedaje, hotelería, por estrellas. Entonces, una estrella, 2 estrellas y la máxima es la que llega a 5 estrellas. Pero esta categorización en estrellas
es una categorización internacional bajo una norma internacional que ha sido creada en Estados Unidos. Porque hasta el año más o menos 85, 1985, 1980 o 90, perdón, 85, 90, todavía en Europa cada país tenía su clasificación muy diferente. Algunos llamaban, los clasificaban a los establecimientos de hospedaje, hoteles de gran lujo, como es la española, la clasificación antigua española, de lujo, de gran lujo, lujo. Después era categoría turista, ¿no? Y la otra era categoría simple, si no me equivoco. Pero ya los norteamericanos, cuando deciden, es decir, homogenizar a nivel mundial, es cuando se describe la parte de estrellas. Y ustedes eso han debido ver en administración de empresas hoteleras, no es la materia que llevan en hotelerías, en administración hotelera. Entonces, se tiene que hacer una evaluación, ¿no? Ahora, cada país tiene un reglamento interno. Es decir, en el caso de Bolivia, por ejemplo, ustedes han visto, están llevando ahora legislación del turismo. Sí, licenciado. Sí, licenciado. Van a ver seguramente el reglamento de establecimientos de hospedaje. En Bolivia se clasifican los establecimientos de hospedaje en hoteles, ya, categoría de 1 a 5 estrellas, que esa categorización responde a normas internacionales. Después están los apartahoteles, después están los hostales, también con categoría de 1 a 4 estrellas, creo que son los hostales. Después los alojamientos. Esa es, según la ley, la legislación boliviana. Pero cuando se habla de hoteles, por ejemplo, nuestra propia legislación hotelera, es decir, recurre para su categorización y sus elementos de categorización, sus fundamentos técnicos, ¿no? Y estos se ven justamente en los módulos clasificatorios. Ojalá puedan conseguir, díganle al licenciado Bosco que se los consiga, que si se les puede proporcionar los módulos clasificatorios para los hoteles. Entonces son los formularios que deben tener, por ejemplo, si una persona que está construyendo, que tiene un hotel que ya terminó de construir, está impugnando las 4 estrellas, entonces en los módulos clasificatorios te dicen a detalle qué características debe tener un hotel que tiene 4 estrellas o que impugna a las 4 estrellas. En cuanto a infraestructura, en cuanto a instalaciones y en cuanto a servicios y en cuanto a mobiliario y equipamiento. Entonces, detalladamente, como digo, esos formularios deben tener por lo menos unas 30, 40 hojas. Inclusive el alto de las gradas nos dice, el alto de una grada debe ser de 12 centímetros. Tiene que haber gradas principales que vayan a las habitaciones, o si es un edificio de tantos pisos, entonces edificios mayores a 4 pisos requieren de ascensor. Independientemente del ascensor debe haber gradas. Y aparte deben haber gradas de auxilio o de escape, dice. Eso dicen los módulos clasificatorios. Inclusive, como les digo, nos dan las medidas del ancho de las gradas, el alto de las gradas, las habitaciones. Dice, una habitación simple debe tener cuántos metros cuadrados, una habitación doble, cuánto debe tener de metros cuadrados, una cama para que sea king size, cuánto debe medir. Después la ropa de cama, por ejemplo, los blancos, necesariamente para un hotel que impugna a las 4 estrellas, tienen que tener por lo menos 3 mudas por cama, 2 o 3 mudas, si no me equivoco. Entonces, de la capacidad total instalada. Entonces, si la capacidad total instalada son de 100 camas, tienen que tener 200 edredones, 200 juegos de sábanas. Y para que les den la categoría,
tienen que ir los inspectores de la Dirección Departamental de Turismo a levantar ese inventario en base a los módulos clasificatorios. Y van con unas vinchas a medir los metros cuadrados. No coinciden, va a tener que demoler el edificio o esa habitación si es muy chica. Si es un hotel en pisos, si no me equivoco, es cada 10 habitaciones, tiene que tener una gambuza. Y la gambuza es como un depósito, una habitación pequeña, un depósito donde se guardan los blancos. Es decir, las sábanas, toda la lencería, toda la ropa de cama. Sábanas, almohadas, fundas, edredones, etcétera, ¿no? Entonces, eso está escrito en la norma. Entonces, cuando nosotros tenemos que hacer la evaluación, en este caso vamos a hacer la evaluación del alojamiento en base a los tipos de alojamiento. Y esto está en base a la norma boliviana y a la norma internacional, ¿no? Por ejemplo, si por eso que los hoteles de cadena son extremadamente rigurosos para poder dar una franquicia de un establecimiento de hospedaje, ¿no? Un hotel, por ejemplo, de cadena, el Hilton. Para que un hotel Hilton de 5 estrellas, tiene que tener, no será la misma infraestructura, pero tiene que tener la misma calidad de los servicios, de su equipamiento, de su mobiliario, de los servicios, de las instalaciones, etcétera, sea en Bolivia o sea en Estados Unidos. Porque el turista cuando compra una habitación de un hotel de 5 estrellas, asume que es un hotel de lujo. Entonces, esos hoteles que están bajo franquicia, las cadenas internacionales hoteleras, justamente cuidan muchísimo esa situación. Uno, que responda a las características de infraestructura que exige la cadena y aparte los servicios, equipamiento, mobiliario, etc. Otro elemento que tenemos que evaluar dentro de las instalaciones son los viajes y circuitos. Lo que decíamos, ¿no? Cuando hace rato decíamos y veíamos los servicios turísticos son ofertados, decíamos, por los prestadores de servicios turísticos. En este caso, operadoras de turismo, organizadores de viajes, alquiler de vehículos, los rentacars, guías de turismo. Es decir, vamos a ver las instalaciones que tienen estas agencias de viajes, estas operadoras, los vehículos, si tienen transporte turístico, qué características tienen esos buses, están bien aseados, bien ventilados, tiene ventanas panorámicas, tiene micrófono incorporado. A los guías de turismo, ¿no? Es decir, hay que evaluar las instalaciones de los guías, los recorridos turísticos y su infraestructura, si hay una senda turística, por ejemplo. Entonces, ¿qué característica tiene la senda turística? Está señalizada, está interpretada, tiene sus descansos, porque si van a caminar 1 hora necesitan dónde sentarse los turistas, tendrán dónde poderse guarecer si es que llueve, si el clima es muy lluvioso. Entonces, habrá algún parador turístico donde puedan guarecerse. Si se va a ver, si la actividad es observar las aves, hay el observatorio de aves. Si la actividad es ver el bosque, habrá el observatorio para ver el bosque. Si la actividad es ver, por ejemplo, la ornitología, los hábitos de los pajaritos, de una especie de pájaros que está casi en extinción, entonces habrá realmente aquello, se observará. Entonces, en ese mirador tendrán binoculares, largavistas para mirar, porque también los bichos, los pájaros en este caso, se pueden violentar y van a cambiar de lugar de anidación, por ejemplo. Entonces, se tiene que medir. Aquí estamos midiendo las instalaciones. Aquí estamos evaluando las instalaciones, porque después hay que evaluar las actividades. Es decir, lo que hace el turista. Aquí estamos solamente evaluando instalaciones, ¿no? Entonces, habíamos dicho que las instalaciones turísticas son instalaciones físicas que se relacionan con el atractivo o el recurso turístico. Comidas y bebidas.
en este caso, restaurantes. No nos olvidemos de que no todos los restaurantes son turísticos. Porque los restaurantes muchas veces, es decir, han sido creados para la población local. Como aquí, si nosotros vamos al Guairuru, vamos a la Cantonata, vamos a comer las jibas, etc. No han sido creados para los turistas. Han sido creados para la población local. Ahora, muchos de estos restaurantes, por ejemplo, el caso del restaurante La Cantonata, hubo hace más o menos unos 10 años atrás o 15 años atrás, si no me equivoco, ¿no? Entonces, todos aquellos restaurantes que querían tener categorización de establecimientos de restaurantes turísticos deberían someterse a una evaluación por parte de la Dirección Departamental de Turismo. Y se iban a evaluar instalaciones, servicios que se prestan, la calidad del servicio y el menú. Y de esa manera que en ese entonces creo que 15 restaurantes en Cochabamba recibieron la categorización y a los restaurantes se los categoriza por tenedores. Para Bolivia, para el caso boliviano, la máxima categoría son 5 tenedores. Significa que es un restaurante de lujo. Para la categoría internacional son 4 tenedores. El mayor lujo son de 4 tenedores, ¿no? Entonces, aquí nosotros vamos a ver y vamos a evaluar las instalaciones de los restaurantes. Es decir, cuánto es su capacidad instalada, cuántas mesas tiene, como hemos visto en las fichas, ¿no ve? Cuántas mesas tiene, capacidad para cuántas sillas o comensales. Inclusive podemos ser mucho más exquisitos en nuestras fichas de inventario. Podemos entrar a la cocina, ver si tienen un área de almacenamiento de verduras, una cámara fría o un refrigerador exclusivamente para verduras. Otro para carnes. Dentro de las carnes, carnes rojas, carnes blancas para que no se puedan contaminar. Como es en este caso en los hoteles, los almacenes. ¿Qué características tienen esos almacenes? Esas despensas, esas bodegas, etcétera, ¿no? También tenemos que, en este caso, dentro de las comidas, tenemos de los restaurantes, fondas, plazas de comidas. Se evalúa la calidad de la comida, la variedad de la comida, la higiene y las instalaciones. Luego, otro elemento que tenemos que evaluar es la información turística. Es decir, esta información turística puede ser física o puede ser digital. Será física cuando los turistas llegan al destino turístico y hay una oficina de información turística y se les regala un plano turístico, se les regala un tríptico, se les regala un afiche, es decir, qué lugares puede visitar, una carta de recorrido, etc. Y esa información es gratuita. A pesar de que hoy tenemos todo digitalizado, pero todavía en las grandes ciudades turísticas que reciben el mayor número de turistas, existe este tipo de puntos de información turística donde te regalan folletos, material de información turística físico. Por ejemplo, en Ciudad de México, en el Zócalo, en la parte norte, casi cerca a la catedral, ¿no? Hay un punto de información turística. Uno se acerca y te regalan y te dice, usted puede visitar tal museo, tales otros museos, o qué lugares quiere visitar. Te explican ahí de que hay en el otro lado de la plaza del Zócalo hay un turibús, hay la salida de los turibuses, las características, los recorridos que tienen los turibuses, los precios, etc. En algunos casos, inclusive, antes te regalaban un DVD, pero ahora ya casi ni los DVD se utilizan, ¿no? Entonces, en Europa te dan, ni bien llegas a un punto de información turística,
te dicen que bajes una aplicación en el celular. Te dan el enlace y tú bajas la aplicación y ahí tienes todo el recorrido. Inclusive con Google Maps decíamos, y también con Google Arts decían, ¿no? Entonces hay esas aplicaciones que permiten bajar en el celular y tú tienes la información. Pero en este caso, esa es una información museo tal, referencial nomás del Moodle, del Google Art, por ejemplo, ¿no? O Maps. En cambio, también las otras aplicaciones es mucha mayor información turística. Y te dicen, el museo tal, usted puede ver tales obras, tales características tienes, están en este momento en una exhibición itinerante de tales muestras, etc. Esta información turística es proporcionada por los entes oficiales de turismo, es decir, lo que se correspondería a la parte del macro marketing. Una cosa que llama mucho la atención es de que si nosotros entramos al YouTube, ¿no? Y buscamos información turística de Cochabamba, por ejemplo, o de La Paz o de Bolivia, los entes oficiales de turismo no hacen nada. Son inoperantes. Y esta debería ser una de sus funciones, es esa, porque ellos tienen un departamento de marketing a nivel nacional. El Viceministerio de Turismo tiene un departamento de marketing. Pero no, tenemos que, si nosotros queremos sacar imágenes para motivarnos para viajar, tenemos que ver a Luisito por Bolivia, o Luisito en México, o Alan por el mundo, que es otro muchacho que hace viajes. Yo he tenido es decir, la ocasión de poderlo conocer personalmente a Alan en México, ¿no? Y como este muchacho ha creado sus videos, al principio eran tan simples, iba grabando los diferentes atractivos turísticos de Ciudad de México, llegaba a su casa y en la noche los editaba y los subía a su canal de YouTube. Y después ya fue viajando por los diferentes distritos en México y luego por los diferentes estados de México, y ahora viaja por todo el mundo y le pagan todavía sobre eso, es decir, porque promociona un hotel, publicita un hotel, publicita una línea aérea, etcétera. Y aparte, lógicamente, como tienen miles de seguidores, ¿no? Le paga también, es decir, la empresa, la de YouTube, le paga por cada uno de las visitas que se tienen, ¿no? Sí debía existir en este caso, porque el material que hacen estos chicos, estos youtubers, es un material y unas filmaciones muy caseras en su edición. Pero los entes oficiales de turismo deberían tener realmente subidas al YouTube maravillas para motivar. De Bolivia encontramos muy poco, casi nada. Como digo, tenemos que recurrir a esta gente de buena voluntad, y que muchos son turistas que van filmando lo que están recorriendo y luego cuelgan en su canal de YouTube, y ahí nosotros sacamos la información. Es una pena y es una vergüenza de los entes oficiales en Bolivia. Otra parte que tenemos que evaluar son las tiendas y los servicios personales. Es decir, casas de cambio. Los turistas generalmente vienen con tarjetas para pagar con tarjeta, o vienen con dólares, ¿no? Entonces, o vienen con, si son chinos, vienen con moneda china. Si son europeos, vienen con euros. Lugares donde hay hay bastante afluencia de turistas extranjeros, entonces vamos a ver que las casas de cambio no solamente cambian dólares, sino diferentes monedas. Y eso vemos, por ejemplo, en Uyuni, ¿no? Inclusive hasta la moneda asiática, el yen, por ejemplo, se cambia. Y lo mismo vemos en Copacabana.
que te cambian euros, te cambian dólares, te cambian yens, hasta dólar australiano te cambian en Copacabana. Entonces, es fundamental, ¿no?, ver las casas de cambio, el acceso que se tienen a ellas, y ese acceso está lógicamente sometido, si vale el término, ¿no?, o sujeto a la normativa del país. En el caso de México, máximo un turista puede cambiar por día $300 a moneda mexicana. Entonces uno va a un banco, ¿no?, y uno cambió $300 en la mañana, quiere volver a cambiar otros $200, dice, no señor, usted ya cambió en Banamex, ya cambió esta mañana $300. Y por día máximo usted puede cambiar $300. Pero hay también, en este caso, casas de cambios donde no tiene, es decir, el límite son $2,000 que puedes cambiar en un día, ¿no? En cambio, en los bancos solamente son $300. Y por eso, muchas veces es preferible manejar directamente las tarjetas, ¿no? Las tarjetas de débito. Por eso que en las casas de cambio hay que ver el acceso, la ubicación y la normativa. En relación a la seguridad pública, hay que ver si quién precautela la seguridad de los turistas. En muchos países existe la policía turística. Por ejemplo, en el Perú tenemos la policía turística, ¿no?, que es una instancia que está todo el tiempo, es decir, viendo en los lugares donde hay mayor afluencia de turistas, en este caso, por ejemplo, en el Cusco, en Machu Picchu, en mismo Lima, en el sector del Lancomar, en el sector de Miraflores. Entonces siempre vamos a ver a los policías con su uniforme de policía y ahí dice policía turística. Entonces están precautelando la integridad y la seguridad física de los turistas. En algunos otros países vemos que la policía turística es montada, es decir, a caballo. Como hay muchas ciudades, muchos países en Europa que tienen la policía turística a caballo. Están haciendo recorridos a caballo por las plazas o por donde hay la mayor afluencia de turistas. En Bolivia también tenemos una policía turística, que la policía turística jerárquicamente depende del Comando Departamental de Policía, ¿no?, jerárquicamente. Y operativamente depende de la Dirección Departamental de Turismo. Entonces hay que ver cuáles son esas funciones de la policía turística, si cumplen esas funciones, cuáles son las medidas de protección, de seguridad y protección a los turistas, porque muchas veces los turistas son asaltados, les roban sus cámaras, les roban sus celulares, etc. Las medidas de seguridad en las instalaciones turísticas, ¿no? Por ejemplo, si es un centro termal, habrán casilleros donde los turistas podrán dejar su mochila, su ropa, sus pertenencias, su reloj, celular, etcétera, ¿no? Entonces, y esas cajas, en esas cajas de esos anaqueles de seguridad tendrán la doble llave, no tendrán la doble llave, etcétera. Facilitación de entrada y salida. Es decir, aquí vemos la entrada de las instalaciones para los procedimientos aduaneros. Es decir, si un turista extranjero ingresa al país, si ingresa vía aérea, entonces lo primero que tiene que hacer es migración. Ahora hay que ver si esas instalaciones de migración, a veces las colas son tan largas, pero tan largas, ¿no? Habrán baños sanitarios. Uno quiere entrar a un baño después de que ha volado 8 o 10 horas y quiere entrar a un sanitario y no hay el sanitario, entonces hay que ver si hay esas instalaciones, las baterías de baños, de sanitarios. Si hay también, si uno se indispone, hay un pronto socorro, es decir, una
auxilio médico, ¿no? Y mucho más, por ejemplo, en nuestro caso en La Paz, si tenemos nosotros en el Aeropuerto Internacional de La Paz, por la altura, seguramente que hay que evaluar si hay médico las 24 horas del día, porque la mayor parte de los vuelos internacionales o salen al amanecer o llegan al amanecer o a medianoche, ¿no? Entonces, hay que ver aquello. La parte de migración, es decir, cuánto dura. La parte de aduana, el registro de aduanas. A veces son demasiado prepotentes el personal de aduanas y la maleta te desnudan todo, hasta los calcetines te sacuden, como si los turistas fueran, en este caso, contrabandistas, ¿no? Entonces hay que precautelar mucho esa parte, porque eso deja mucho que decir. Extensión de las visas, los visados, por qué tiempo son, ¿no? Los servicios, etcétera. ¿Qué hace el turista? Es decir, desarrolla actividades para satisfacer sus necesidades, para satisfacer sus intereses. Motivo de su visita es al recurso o al atractivo turístico. Aquí, por ejemplo, está observando el paisaje, ¿no? Y aquí vemos toda la parte de mapas que habíamos visto, la parte de mapas temáticos sobre los diferentes recorridos, ¿no?, que se pueden desarrollar. Vamos a ver dentro de los conceptos claves cuáles son estas actividades que desarrollan los turistas. Hacen caminatas, estas son actividades. Caminatas, campamento, montañismo, escalada en roca, escala en hielo, ascensos en hielo, esquí sobre hielo, esquí acuático, espeletismo, es decir, toda la parte de espeleología, que es ingreso, descenso a cavernas, sandboard, el motocross, pesca de altura, pesca submarina, buceo, canotaje, ciclismo de montaña, kayak, motonáutica, natación, pesca deportiva, remo, footing, software, vela, barquitos de vela, el surf, que es la tabla hawaiana, el canoping, el paracaidismo, las alas delta, sobrevuelo en aeronaves, que pueden ser aeronaves pequeñas, ¿no? Puede estar también en globo, degustación de platos típicos, rituales místicos, chamanismo, los chamanes, los rituales que hacen, en este caso lo nuestro, puede ser las coas, las cosas, muestras de danzas y bailes típicos, visita a sitios arqueológicos, compra de artesanías, visita iglesias, conventos, visitar museos, visitar inmuebles históricos, visitar comunidades nativas o comunidades rurales, paseos en yate, bote, lancha o canoa, puede ser en este caso en lagos, paseos en caballo, en caballitos de totora, paseos en este caso pues como tenemos los totorales en el lago Titicaca, las lanchitas de totora, navegación en cruceros, paseos, pedalones en bicicletas, bicicletas para 2, para 3, para 4 personas, paseos a caballo, participación de fiestas religiosas, fotografía profesional, estudios e investigaciones, participación en eventos programados, en este caso pueden ser congresos internacionales, observación de la naturaleza, observación de la flora y de la fauna, observación de aves, observación del paisaje,
observación de las estrellas y otros, ¿no? Es decir, hay una gran diversidad de actividades que deben ser incorporadas de acuerdo al tipo de atractivos turísticos que se tengan. ¿Preguntas? No, Licen, se entendió todo. No la escucho. Se entendió todo, Licen. Ah, ya, gracias. Ahora, ya sabemos las actividades que desarrolla el turista. ¿Qué solicita o requiere el visitante para desarrollar sus actividades turísticas? Servicios turísticos públicos. Son los servicios ofrecidos a partir de las instalaciones turísticas y recursos turísticos. En el producto turístico, en el atractivo, circuito o corredor turístico con la finalidad de satisfacer las necesidades del visitante, mejorando la experiencia de la visita, ofreciendo facilidades, calidad y seguridad. En este caso tenemos servicios de observación, servicios de orientación turística, servicios de información turística, servicios de interpretación cultural, servicios de disfrute del paisaje, servicios de descanso para recorridos largos, servicios de embarque y desembarque para uso turístico, servicios de acceso directo al recurso turístico, servicios para el recorrido interno de los recursos o al atractivo, servicios para estacionamiento de transporte. Tenemos miradores turísticos, tenemos museos de sitio, centros de interpretación, paradores turísticos, etcétera, ¿no? Es decir, todas esas instalaciones para llevar adelante estos servicios turísticos. ¿Cuáles son los elementos básicos para el desarrollo de las actividades turísticas en un plan de desarrollo? Es decir, recursos turísticos y centros de soporte. En este caso, el Siliustani, que sería este, es el recurso turístico, ¿no? Pero el centro de apoyo, de donde se sale, entonces es Puno. Esta es la ciudad de Puno, con toda su infraestructura. Entonces, de aquí, esta es la carretera que une a Juliaca, entonces hay un desvío para poder llegar al atractivo. Pero estamos utilizando todos los servicios básicos, todos los servicios, las instalaciones, la infraestructura de la ciudad, que es el centro de soporte para poder luego ir al atractivo turístico. ¿Preguntas? Bien, no habiendo preguntas, entonces nos vemos la siguiente clase. Hasta luego.